Lacan diferencia tres tipos de estructuras, que son la neurosis, la psicosis y la perversión. Estas tres estructuras dependen de la aparición o no de síntomas y de la subjetividad, esto es, la posición del sujeto. No son los síntomas los que determinan o los que hacen la estructura, sino que es la estructura la que da o no cabida a los síntomas. Las estructuras son fijas, no cambian con el tiempo. El que nace neurótico muere neurótico y el que nace psicótico muere psicótico. Voy a comenzar hablando de la neurosis, de la estructura neurótica. Los sujetos neuróticos se caracterizan por dudar. Dudan de todo, se hacen cuestiones sobre su existencia, sobre su ser, sobre su deseo, sobre quién les quiere, sobre quién les odia, sobre lo he hecho bien, lo he hecho mal, debo hacer esto otro. Son sujetos que están siempre dudando. Y dentro de este grupo, de los neuróticos, se diferencian dos subgrupos, que son los histéricos o las histéricas y los obsesivos u obsesivas. En la histeria, los sujetos se caracterizan porque el cuerpo es el lugar donde van a inscribirse los síntomas, mientras que en los obsesivos, en la obsesión, es en el pensamiento donde se inscriben los síntomas. También es importante señalar que el mecanismo que caracteriza a los neuróticos, ya sea bajo la forma de la histeria o de la obsesión, es el mecanismo de represión. Es la postura que adoptan frente a la castración, la represión. Y claro, todo aquello que se reprime luego reaparece bajo forma de síntoma porque los síntomas son el retorno de lo reprimido. Así que, para acabar, resumir un poco muy brevemente lo que caracteriza a los neuróticos es la duda, dudar de todo, reprimir y, como reprimen, la aparición de síntomas. Es decir, la duda, la represión y la aparición de síntomas son las tres características de los neuróticos. Voy a continuar con la siguiente estructura, que es la psicosis. En la psicosis no encontramos síntomas, a diferencia de la neurosis, porque precisamente, como acabo de decir, los síntomas son el retorno de lo reprimido y los psicóticos no reprimen, sino que forcluyen. Y forcluir significa rechazar lo simbólico, que luego vuelve por lo real, en forma de alucinaciones o de delirios. Y si los psicóticos no reprimen y por tanto no presentan síntomas, ¿qué es lo que presentan? ¿Cómo se denomina a los delirios y a las alucinaciones? Pues se llama fenómenos elementales. Los fenómenos elementales son los delirios, las alucinaciones, ya sean auditivas o visuales, los neologismos. Los neologismos son la creación de nuevas palabras o incluso de palabras que ya existen, pues darles un significado diferente. Decía antes que lo que caracterizaba a los neuróticos era la duda. Pues bien, a los psicóticos es todo lo contrario. Les caracteriza la certeza. Son sujetos de la certeza. Ellos no dudan nunca. Y precisamente esta certeza es la que funda el delirio. Antes de meterme a profundizar un poco más en qué son los fenómenos elementales, decir que Lacan distingue, al igual que en la neurosis hacía dos subgrupos de la histeria y por otro lado la obsesión, en la psicosis distingue también dos subgrupos que son la paranoia y la esquizofrenia. Los psicóticos con paranoia serían aquellos sujetos, aquellas personas caracterizadas por el delirio de persecución, mientras que las personas esquizofrénicas presentarían un delirio de fragmentación del cuerpo. Ambos presentan delirios, pero uno es de persecución, los paranoicos, y el otro es un delirio de fragmentación del cuerpo, los esquizofrénicos.
Los fenómenos elementales pueden verse antes de que se desencadene la psicosis, antes de que aparezca un delirio. Y esto sería una fase presicótica. En los fenómenos elementales que caracterizan a los psicóticos podemos distinguir tres grupos. El primero sería los fenómenos de automatismos mentales. Esto hace alusión a la irrupción de voces, del discurso de otros. Son las voces de un otro, de un gran otro. Que estos son cuando una persona tiene alucinaciones auditivas y escucha insultos, que alguien le está insultando, eres tonto, eres sucio, eres guarro, o le dice de hacer cosas. Tienes que matar a tal persona, pues ahora tienes que levantarte e irte a tu casa, lo que sea. Es, repito, la aparición de voces, de alucinaciones auditivas, que es la voz, esa alucinación de un gran otro. El segundo grupo serían los fenómenos que involucran el cuerpo. Son fenómenos de descomposición, de amenaza de descomposición, de despedazamiento, de separación, de extrañeza con el propio cuerpo. En estos casos, el cuerpo es percibido como extraño o incluso como fragmentado. También puede haber una distorsión de la percepción del tiempo y del espacio. Y el tercer grupo son los fenómenos que conciernen al sentido y a la verdad. Son experiencias inefables, no se pueden describir con palabras, o de certeza absoluta, y que están relacionados con la identidad de la persona o con la hostilidad de un extraño hacia ellos. Por ejemplo, el famoso delirio de me quieren matar o me están persiguiendo. Incluso expresiones de sentido o de significación personal, en el sentido de cuando una persona, por ejemplo, lee signos en el mundo que cree que le son destinados exclusivamente a él. Cree que está recibiendo mensajes del FBI o de extraterrestres, que es una especie de Illuminati que está recibiendo mensajes que el resto del universo no. Por tanto, para resumir la psicosis antes de pasar a la siguiente estructura, a la perversión, la psicosis se caracteriza por la presencia de fenómenos elementales en lugar de síntomas, por la forclusión como mecanismo frente a la castración, y se caracterizan también por la certeza. Son sujetos que no dudan. Por último, la estructura perversa. La estructura perversa, los perversos, son caracterizados por la presencia de actos perversos. Aquí no hay síntomas, no hay fenómenos elementales, sino actos perversos. Son sujetos fetichistas que necesitan un objeto fetiche para lograr la satisfacción sexual. Tienen certeza, no duda, sobre su goce, y no solo sobre el suyo, sino sobre el del otro. Saben cómo, con quién y dónde alcanzar la satisfacción sexual. Incluye dentro de este grupo de los perversos, Lacan incluye toda persona que presenta desviaciones de la conducta sexual, es decir, el sadismo, el masoquismo, el voyerismo, el exhibicionismo, todas las parafilias básicamente. Pero claro, no hay que olvidar que la sexualidad humana es siempre de carácter perverso, así que todos tenemos algo de rasgos perversos, que no por ello somos sujetos perversos, personas perversas, estructura perversa. Una cosa son los rasgos y otra las estructuras. Y el mecanismo que caracteriza a los perversos es la renegación. Esta es la postura que adoptan frente a la castración. Es una forma de sé que estoy castrado, pero a la vez no. Y esto, claro, provoca una escisión en el sujeto entre la parte que sí lo sabe y la parte que no.
Por tanto, de forma resumida, la estructura perversa o el perverso se caracteriza por la presencia de actos perversos, por el mecanismo de renegación, por el uso o la necesidad de un objeto fetiche y por la certeza sobre el goce propio y el del otro. Para terminar, distinguir, ya que lo he mencionado, la distinción entre rasgos y estructuras. Una cosa son los rasgos, que uno puede ser neurótico y ser un neurótico histérico y presentar algún rasgo perverso, y no por ello sería perverso. Las estructuras ya he dicho que son inmóviles, no cambian, son fijas. Sin embargo, los rasgos sí pueden aparecer de forma combinada. Rasgos que se le atribuirían a una determinada estructura, en este caso rasgos perversos se atribuirían a una estructura perversa, podrían verse en sujetos de otras estructuras, ya fuese la psicótica, bueno, ahí sería difícil, pero sería posible, y en la neurótica. Y no por presentar rasgos de otra estructura se altera la estructura. Es decir, por no liar la cosa, una cosa es la estructura y otra cosa son los rasgos. Y uno puede tener rasgos de otra estructura, pero no por ello cambia de su estructura. Porque la estructura nunca cambia.